Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, amigos y todos los que nos escuchan a través de las redes. Quisiéramos darles una cordial bienvenida. Nos encontramos ya en un nuevo desarrollo y quisiéramos compartir con ustedes donde se encuentran. Nos acompañen allí, si tienen su Biblia, nos acompañen a desarrollar esta lección. El título de la semana, Financiando el proyecto. Creo que si financiamos el proyecto que tenemos en mente, lograremos concretar siempre y cuando dependamos únicamente de la mano maravillosa de nuestro Señor. Antes de poder comenzar, allí donde se encuentran vamos a orar. Les invito a inclinar su rostro, vamos a hacer la oración y vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Bendito Padre que esté en los cielos, grande es su nombre. En esta mañana pedimos su ayuda especial que a través de su Espíritu Santo nos dará, Señor, y nos ayudará a comprender lo que significa financiar el proyecto, Señor, antes de poder salir. Acompáñanos en esta mañana, que sea hecha su voluntad y no la nuestra. Abra la mente y el corazón de los oyentes. Le pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar leyendo o teniendo en mente Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia, para que las cosas vengan por añadidura, será lo que corresponde tener en cuenta todo cristiano. El Hogar Cristiano, página 360, dice: usted tiene que aprender una lección, la de sacar el mejor provecho posible de lo poco. Qué importante lección, qué importante consejo. Debemos sacar una lección, o debemos aprender una lección, de sacar el mejor provecho de lo poco que se puede tener, para así poder financiar algo en proyecto. Tenemos el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 11 al 13. El libro de Filipenses, el capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 11 al verso 13. Dice la palabra: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol menciona una vida equilibrada en lo que podría ser finanzas, en lo que podría ser cosas terrenales. Dice: no digo porque tenga escasez, aprendo a contentarme. Ha sacado el mejor provecho, como dice el espíritu de profecía, de todo lo que ha tenido, y eso lo ha llevado a ser un hombre de fe, un hombre con un tremendo conocimiento en las verdades bíblicas, y lo ha llevado a alcanzar la victoria sobre el pecado. Queridos hermanos, el párrafo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si logramos obtener el conocimiento bíblico, que es la palabra de Dios, entonces podremos lograr grandes cosas en esta vida. El Ministerio de Curación, página 158, dice: cuanto no se gasta en cosas que son meros ídolos, cosas que embargan la mente, el tiempo y la energía que deberían dedicarse a unos más nobles. Cuánto dinero se derrocha en casas y muebles lujosos, en placeres egoístas, en manjares costosos y malsanos. Cuánto no se gasta, dicen, las cosas que son meros ídolos.
¿Cuánto no se gastan? Sin duda se gasta demasiado porque se podría ahorrar o se podría obtener ese objeto o ese alimento por bajo precio cuando muchas veces se paga mucho dinero solamente por tener el lujo en casa o darse el lujo de comer o de tener lo que desea la persona. Queridos hermanos, surge una pregunta. ¿Tengo la característica de contentamiento en mi vida? Y respondemos lo que dice el apóstol, que es muy importante. Sé tener abundancia y también necesidad. La respuesta que ponemos, sé tener abundancia y también necesidad. Entonces, es importante conocer que en este tiempo debemos sacar el mejor provecho de lo que podemos tener frente nuestro. Juan capítulo 6, verso 12. Juan capítulo 6, verso 12. Si tienen sus Biblias, les invito a buscar. Y vamos a leer este verso que es importante. Dice la palabra: cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Desde ahí empezamos a ver una economía correcta y que se nos presente en nuestra vista en esta época, que el Señor Jesús optó por recoger los pedazos que habían sobrado. Una inteligencia superior nos enseña a nosotros también que se puede sacar provecho de lo que sobra o de lo que se tiene y emplearlo para un buen funcionamiento en nuestras finanzas. Dice Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 283. Cristo dijo recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, y los padres, por precepto y ejemplo, deberían enseñar a los hijos la ciencia de conseguir que una cantidad pequeña alcance para lo más posible. Muchas familias pobres son pobres porque gastan su dinero tan pronto como lo reciben. Tremendamente lo que dice el testimonio, muchas familias son pobres porque gastan demasiado teniendo poco. Tan pronto como se recibe ya se gasta todo y no se ahorra. Amados hermanos, amigos, deberíamos ser cuidadosos, diligentes, dice, en el uso del dinero. El Señor nos enseña a ser cuidados con el dinero, a ser cuidadosos con el dinero. El Señor nos enseña en su palabra a ser cuidadosos con el dinero, con lo que tengamos y lo que nos sirve para vivir. Tenemos también Lucas 16:10, el libro de Lucas 16:10. Les invito a buscar ahí en sus Biblias. Vamos a leer el párrafo 10 de Lucas 16. Dice la palabra: el que es fiel en lo poco, en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si se aprende a vivir de esa manera, entonces en lo poco vamos a ser fiel. En lo que el Señor nos ha dado como responsabilidad vamos a ser fiel. Eso se aprende a través de la práctica en el Señor. Dice el testimonio que se encuentra, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 384. Se me mostró que vosotros, hermano y hermana, tenéis mucho que aprender. No habéis vivido de acuerdo con vuestros recursos. No habéis aprendido a ahorrar. Si ganáis un salario alto, no sabéis cómo hacerlo durar lo más posible. Los dólares se escapan de vuestros bolsillos muy fácilmente. Ella dice: se me mostró que vosotros, hermanos y hermanas, tenéis mucho que aprender. El dinero que llega en esta época es difícil de poder tenerlo en mano porque se gasta rápido, pero quien tomamos la decisión de gastarlo somos nosotros. El dinero por sí solo no se puede gastar. Tengamos en cuenta esa parte, hermanos queridos. ¿Cuál es mi actitud, dice, y práctica con la relación al crédito? No hemos aprendido a ahorrar. La respuesta: no hemos aprendido a ahorrar.
Ese es el problema de cada ser humano, que busca tener antes de poder, busca tener algún objeto antes de tener el dinero, y con el tiempo llega a sufrir las consecuencias. Hermanos, amigos, necesitamos comprender lo que significa un financiamiento para proyectar algo, y que la Biblia nos enseña, nos da consejos. Es un maestro sin duda en la economía y nos aconseja todos los días para tener en cuenta. Primera de Corintios 9:27. El libro de Primera de Corintios 9:27. Primera de Corintios 9:27. Vamos a buscar el libro de Primera de Corintios, capítulo 9 y el verso 27. De acuerdo, dice la palabra: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol tiene un funcionamiento de su vida espiritual tan sensata que menciona cómo tiene el agrado de tener esa tranquilidad, de no gastar, podríamos decir así, fuerzas en vanas, y de alguna manera si lo hacía en lo espiritual, también lo hacía en lo económico. Él dice: golpeó mi cuerpo, no siendo que ya pensando que lo haya alcanzado, se ha eliminado, dice él. Y para nosotros es aprender un ejemplo tremendamente correcto, porque nosotros también no hemos alcanzado nada en este tiempo que vivimos. Si hemos ya pertenecido a la iglesia del Señor, no es que hemos alcanzado todo. Nos falta todavía alcanzar lo más íntimo, es tener una relación estrecha con el Señor todos los días. Dice, hermanos, mensaje para los jóvenes, página 133. El exceso de trabajar o el exceso de trabajo causa a veces la pérdida, dice, del dominio propio. Pero el Señor nunca obliga a realizar movimientos precipitados, complicados. Muchos acumulan sobre sí cargas que el misericordioso Padre Celestial no colocó sobre ellos. Uno a otro suceden precipitadamente los deberes que Dios nunca tuvo el propósito de que llevaran a cabo. El hombre, la mujer puede darse el tiempo de servir a terceros cuando no es su responsabilidad. O podría darse el tiempo de trabajar horas pensando que ese es el motivo de la felicidad. Pero el Señor no nos ha dado, o no es el propósito del Señor, de que llevemos ese trabajo, porque llegaremos a estresarnos y a enfermarnos. El Señor nos ha dado conforme a nuestras fuerzas y para poder emplear el tiempo que es esencialmente para su servicio. Dice, hermanos queridos, la pregunta: ¿he aprendido a ser equilibrado en mi trabajo y descansar? Sería interesante responder como el apóstol: golpeo mi cuerpo y lo tengo en servidumbre al Señor. Golpeo mi cuerpo y lo tengo en servidumbre al Señor. Eso significa que le sirvo el tiempo que es necesario y el tiempo que es necesario para las cosas de mi vida personal en lo que concierne a la economía. Queridos hermanos, financiando el proyecto, tenemos que comprender que el Señor nos regala sus ricas bendiciones en la teoría y nosotros lo demostramos en la práctica. Dice Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas 29:14. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Crónicas 29:14.
Entonces la palabra dice, porque, ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Interesante el verso, no es nuestro, de lo que nosotros sacamos es de la mano automáticamente de Dios. Dios es el que nos da todo lo que necesitamos. Y cuando lo devolvemos, su mismo producto le damos, su misma plata, su mismo dinero le damos. Dice el testimonio, en Testimonio para Ministros, página 167, toda nuestra influencia pertenece a Dios. Todo lo que adquirimos ha de ser usado para su gloria. Toda la propiedad que el Señor nos ha confiado ha de ser mantenida sobre el altar de Dios para hacerle de vuelta de nuevo. Entonces toda nuestra influencia pertenece a Dios, todo lo que tenemos le pertenece únicamente a Él. Y cuando nosotros damos, le estamos devolviendo lo que a Él le pertenece. No lo que nos pertenece a nosotros, porque no es nuestro, es de Él únicamente. Por su misericordia nos ha alcanzado dar lo que corresponde y para darnos el alimento, para darnos la protección. Todo es de Él y para Él. Entonces, queridos hermanos, llegamos a la parte final de este desarrollo, de este corto desarrollo que tenemos todos los días 7, o podríamos decir los séptimos días. Vamos a acostumbrarnos a hablar en ese término, de acuerdo a la Biblia. Estamos en el séptimo día ya, hermanos, y entonces pues estamos desarrollando esta importante lección. En el libro de San Juan capítulo 5 y el verso 39, la palabra dice lo siguiente. Escudriñar las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. El escudriñar, dice, significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Una búsqueda completamente significativa para nosotros es de hacer esta investigación. Investiguen por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido. Hermanos, cuando alguien va a buscar un tesoro escondido, no lo encuentra de fácil, pues tiene que hacer una búsqueda por diferentes partes, con diferentes objetos, hasta encontrar el precioso metal llamado oro. Y la recomendación de la Biblia dice que deberíamos hacer como ellos, escudriñar completamente algo que queremos encontrar. Nosotros escudriñamos para encontrar la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús, para saber cómo debemos salvarnos, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a los mandamientos. Nosotros hacemos eso. No dejen esta obra al pastor, no pueden permitirse ser ignorantes en la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y encontrarán que la Escritura es la llave que abre la Escritura. Los que estudian las Escrituras con oración salen de este estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. Podemos decir correctamente que el espíritu de profecía no se equivoca. Ha sido puesto para darnos a conocer qué significa el estudio de la palabra, y lo podemos encontrar saciándonos en lo que dice este párrafo. Alza tus ojos, página 50. Escudriñar significa diligentemente alguna cosa que está perdida, ¿no? Investiguen por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido. No dejen esta obra al pastor. No pueden permitirse ser ignorantes en la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo. Encontrarán que la Escritura es la llave que abre la Escritura. Los que estudian las Escrituras con oración salen de ese estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. Interesante testimonio. Queridos hermanos,
dice la pregunta, ¿qué debemos hacer para que nuestra preparación sea completa y podamos dejar que Dios guíe nuestra vida? Escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Que Dios los bendiga en este día y el Señor pueda colmar de múltiples bendiciones espirituales en la mente de los seres humanos y que compartan el mensaje y aprendan a vivir en el Señor. El Señor es tan infinito que no podemos llegar a concretar, de comprender todo lo que significa Él, pero con lo que aprendemos basta para vivir, porque es una enorme bendición de lo que recibimos de parte del Padre. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos el día de mañana. Bendiciones.